Tenemos en línea al distinguido amigo, el licenciado José Ricardo Taveras, quien además de secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, fue diputado al Congreso y sobre todo fue director general de migración, un abogado experto. Un jurisconsulto, sí, claro, en derecho migratorio. Y lo tenemos aquí en línea en ocasión pues de este proyecto de ley de Tarata, que fue debidamente retirado por el Poder Ejecutivo, pero que aún deja algunos cuestionamientos sobre la mesa y que sectores y personalidades tienen que aportar al tema. Bienvenido, José Ricardo Taveras, al Sol de la Tarde. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todo el equipo. Un fuerte abrazo. Hace mucho que no los oía. Estoy aquí a sus más completas órdenes. Gracias, doctor. Gracias. Mire, este proyecto que ha levantado un avispero, y yo le agrego con toda razón, yo me quiero circunscribir, aparte de los otros elementos que se van a tratar aquí, si usted ha observado como jurisconsulto en la materia algún punto que este proyecto de trata choque con la Constitución. Mira, ciertamente el proyecto crea un órgano que se denomina el CITIM. ¿Se denomina? Que es un órgano, el CITIM, que es una una especie de consejo ampliado para la aplicación de la ley, que involucra una serie de instituciones del Estado, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. Y obviamente hay precedentes ya, para comenzar, hay precedentes en el sentido de que, por ejemplo, la Suprema Corte o los legisladores no pueden ser involucrados en funciones que sean de la competencia del Ejecutivo. Había una práctica muy generalizada con el tema de las corporaciones de acueducto, en que se estaban incluyendo en los consejos congresistas, y eso fue declarado inconstitucional, porque esta ley es una ley que viene también apadrinada, que además de eso están creando un impuesto que, dicho sea de paso, para su aplicación, para el sostenimiento de toda una estructura burocrática, y a eso se debe que hayan involucrado a tantos sectores de la administración pública, incluyendo el aparato jurisdiccional, lo cual, para comenzar, es contradictorio porque ellos no pueden involucrarse ejecutando la ley y juzgándola al mismo tiempo, que es un aspecto que está en otro sentido. Ciertamente nosotros suscribimos el convenio de Palermo. Fue el 15 de noviembre del año 2000. Para el año 2003 fue aprobada la ley 13703, que es la ley que establece la ley de tráfico de personas en el país. Ha funcionado. Yo diría que todavía es una ley de la que queda mucho por aplicar. Y en el 2006 fue que se vino ratificando. El país cumplió en el año 2003 con el compromiso de tener una ley de trata y tráfico. Yo creo que en general aquí nadie está en contra del convenio de Palermo, porque el convenio de Palermo es el convenio que regula internacionalmente el tema de la persecución de la corrupción transnacional y del crimen organizado. Ese no es el problema. El problema es ¿qué le han puesto? Que sí tiene aspectos que lindan con el tema de la soberanía. Le han puesto una serie de disposiciones mediante la cual el contribuyente dominicano va a tener que solventar en una situación como la que nosotros vivimos, geopolíticamente, va a tener que solventar el principio de no devolución. José Ricardo. Sí. Y no solamente ese es el problema. El problema, uno de los problemas principales es que no podrías deportar a esas personas y al final tendrías que asumirla con todo. Ese proyecto de ley ya ha sido retirado por el Poder Ejecutivo, pero
la amenaza de que se podría reintroducir máximo en 45 días, nos dice que muy pronto vamos a seguir teniendo la discusión. ¿Qué modificaciones pudieran hacérsele a ese proyecto de ley que no resulte tan desagradable y tan desatinado para la población? Mira, yo creo que el anteproyecto tal cual fue concebido debe ser sometido a cirugía mayor, porque bajo ningún concepto se puede permitir. En primer lugar, ¿por qué crear una estructura, una burocracia con fondos para la administración de un tipo de crimen específico? ¿Y por qué precisamente crear esa estructura y no se crea eso para la aplicación del Código Penal y otros temas de seguridad ciudadana que tenemos nosotros, temas tan graves? Yo creo que la influencia de los organismos internacionales y del imperio, porque todos estamos claros que la subsecretaria de Estado que estuvo aquí vino a dar esa instrucción y eso salió en todo periódico. Entonces, cuando tú ves que ellos vienen y someten este proyecto y te crean esa estructura y no son capaces de aprobar el Código Penal, pero al mismo tiempo, ¿por qué vamos a botar dinero en un órgano, a una burocracia, cuando lo que hay que hacer es darle ese dinero a la Procuraduría General de la República, para que sea la Procuraduría General de la República, que tiene un departamento de trata y tráfico de personas, sin dinero, con escasos recursos, sin capacidades para investigación, que se le fortalezca donde debe fortalecerse las instituciones, y no crear una cabeza, una jefatura policéfala a través del organismo ese que se quiere crear. José Ricardo. Yo creo que esos son aspectos que no se pueden negociar. Nosotros tenemos que acogernos a la reserva de la realidad geopolítica que tenemos para nosotros poder mantener distancia con ese tema que tenemos al lado, que es el problema más grave del proyecto. José Ricardo, buenas tardes, sí. Lenchi de este lado, un abrazo, amigo. Oh, Lenchi, ¿cuántos días? Un abrazo. Óyeme, ¿acaso con las dos leyes que tenemos asociadas al tema, y especialmente la 137.03, no es suficiente? ¿O no sería mejor, si requiere de alguna actualización, modificar una de estas dos leyes o las dos leyes en lugar de introducir algo nuevo, totalmente radical y tan desafortunada como ese proyecto de ley? Sí, mira, muy buena pregunta, Lento. Yo me pregunto por qué el gobierno no se abocó más bien sobre la base de la experiencia del comportamiento jurisprudencial de la aplicación de la ley 137.03 a una modificación, porque las leyes cuando son sometidas al aparato jurisdiccional van haciendo agua y van demostrando dónde están sus debilidades, sus fortalezas y demás. De hecho, los aplicadores del sistema se quejan, por ejemplo, de que en esa ley se contempla la responsabilidad penal de la víctima también, porque es un tipo de delito, de crimen muy sui generis. Generalmente esa persona que ha sido objeto de tráfico, no siempre de trata, porque son dos cosas diferentes, generalmente ha pagado a veces hasta por eso. Entonces, cuando tú te pones a mirar, tú puedes decir, bueno, sí, vamos a eliminar la responsabilidad penal de la persona que ha sido traficada o del que ha sido tratado, porque algunas veces hay personas que son tratadas, vamos a decir, con cierto nivel de consentimiento. Entonces, también hay que ver, por ejemplo, si tú haces un análisis de ese tipo y tú sometes una modificación de la ley, este debate no hubiese existido. Uh-huh. Porque la razón por la cual la ley 107.03 se acogió a lo que se... 137.03 se acogió a lo que se denomina la teoría del margen de apreciación. ¿Y en qué consiste esa teoría? Bueno, en la Unión Europea, que es una experiencia viejísima de integración política y económica, y que ha estado funcionando bastante bien, esa teoría ha sido asumida
por la Corte Europea de Derechos Humanos, admitiendo que los Estados miembros de la Unión pueden, en determinadas circunstancias, acogerse a sus realidades, a las circunstancias que tienen que ver con cada país, para adaptar las normas comunitarias a su realidad. Y en ese contexto le admiten que tengan diferencias con otros, con las normas de otros países miembros de la comunidad. Pero esa teoría fue acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue acogida por el Tribunal Constitucional, está ahí consignada en la sentencia 168-13. Doctor. Sobre esas bases es que el gobierno dominicano en el año 2003 asumió el compromiso del convenio de Palermo, pero no incurrió en poner todas esas cosas, de que tú acoges, de que tú le das ciertas seguridades, porque si tú me dices que eso ocurre en Australia, tú lo comprenderías, pero con nosotros, con esta vez, con la vecindad, con el colapso, imposible. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor José Ricardo Taveras, por su participación, por arrojar luces en torno a un tema que tiene muchas aristas. Gracias por estar aquí con nosotros en el sol de la tarde. Sí. Usted será siempre Permítanme antes de despedirme, pedirle a la población que mantenga el mismo nivel de vigilancia. Este tema se está jugando con poderes muy fuertes. La jugada de del mundo, de la comunidad internacional, es que el burro que cargue con la desgracia haitiana sea el contribuyente dominicano, sin importar el precio que paguemos. Hay que mantener el precio porque la autoridad ha demostrado tener un nivel imperdonable de genuflexión a esos poderes. Y por vía de consecuencia hay que tener el ojo abierto. Gracias por su llamada, doctor. Muy buenas tardes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.